Nosotros veníamos estudiando el libro de Deuteronomios y estamos llegando al capítulo 20 y 21. Nosotros sabemos que Dios le dio una ley al pueblo de Israel y esa ley nosotros la dividimos en 3 sesiones, en 3 partes. La ley moral, la ley ritual o ceremonial y la ley judicial. La ley ritual o ceremonial establecía todas las cosas en cuanto a la adoración a Dios en el templo y toda la comida y toda la ropa y todas esas cosas. La ley moral era cómo se debía vivir, los códigos morales por los cuales uno debía vivir, y la ley judicial, que era la constitución del pueblo de Israel. Ahora, la ley ceremonial y la ley ritual es lo que dice la Biblia, lo que dice Pablo, que Jesús abolió, que vos y yo no tenemos que cumplirla más. Está abolida, está cumplida por Jesús. La ley moral es la que Jesús nos dejó ejemplo de cómo cumplirla, de cómo debemos ser cada uno de nosotros, cómo debemos actuar cada uno de nosotros. Y la ley judicial era exclusivamente para una nación, era la constitución de Israel y no rige para ningún otro estado, regía solo para Israel. Ahora, a esta ley judicial, a esta ley jurídica que Dios le dio a Israel, puede servir de gran ejemplo para cada estado y para cada pueblo y para cada sociedad y para cada familia. Porque la ley judicial de Uruguay, ojalá la ley judicial de Uruguay se acercara un poquito más a la ley jurídica de Israel, porque la ley jurídica de Israel llamaba a la responsabilidad ciudadana. Y en estos momentos, cuando Moisés en el capítulo 20 y 21 repasa la ley jurídica de Israel, está llamando al pueblo a que no se olviden a la responsabilidad ciudadana. Vieron, ahora que empieza la política, tendrían que nuestros políticos aprenderse esto de la responsabilidad ciudadana. Moisés trata en los capítulos 20 y 21 de Deuteronomios, en sus últimos días de vida en la tierra, Moisés trata asuntos que los hombres y los políticos han buscado solucionar por sus propios esfuerzos durante miles de años y simplemente han logrado complicar más las cosas. Han puesto leyes para arreglar situaciones, leyes que no deberían existir, y para poder hacer válida esa ley hacen otra y otra y otra, y estamos metiendo un montón de leyes que nos están alejando del modo de vivir correcto moralmente que deberíamos tener. Y hay algo que Moisés quiere que le quede claro al pueblo, y que Dios permite que Moisés lo coloque en Deuteronomios para que nos quede claro a nosotros. Socialmente, vos y yo somos responsables los unos de los otros. Nosotros somos responsables los unos de los otros. Y la Biblia, y lo que Moisés intenta enseñarnos, es que nosotros debemos aprender responsabilidad ciudadana. Deuteronomios 21. Cuando salgas a la guerra, te aseguro Carlos lo sabe de memoria. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Cuando salgas a la guerra. Cuando salgas a la guerra, indica Moisés con estas palabras que habrá tiempo de conflictos. Lo ideal es que no ocurran, pero sí existen tiempos de conflictos. Y vos me vas a decir, pero en Uruguay no va a haber guerra. Y no creo, es muy improbable que Uruguay se meta en una guerra. Estaríamos re locos si nos metimos en una guerra. Somos así, unas hormiguitas. Nuestros ejércitos no están preparados armamentísticamente para hacer guerra a nadie. Pero nosotros, nuestra sociedad, sí está en guerra. Y la maldad de la que está atacando a nuestra sociedad y la maldad que está llevando a que un grupo de personas ataque a otros, necesita
y reclama un sistema efectivo de protección, un sistema que nos proteja y nos defienda de los que nos atacan. Y no es solo que vos y yo tengamos que ponernos rejas, sino que vos y yo y todos los uruguayos puedan salir libremente a la calle sin miedo a ser robados, asesinados, atacados. Y Moisés dijo, cuando salgas a la guerra. Moisés está diciendo, miren, ustedes necesitan establecer medios y sistemas de protección efectivos. Nuestro país y todos los países necesitan establecer medios de protección efectivos. Deben estar listos para cuando ocurren los ataques y poder así tener tal capacidad de que cuando se está moviendo la cosa para que un ciudadano sea agredido, ya haya un modo de defenderlo para evitar ese ataque. Modos efectivos de defensa, modos efectivos de protección. Es responsabilidad del Estado y de la sociedad entera de protegernos y defendernos. Y vamos a decir, ¿y cómo nos vamos a proteger? Espera un poquito que de tu ratito Moisés te da la solución. Si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la posees, y acá empieza a darnos las soluciones. Si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas, fuere hallado alguien muerto tendido en el campo, y no se supiere quién lo mató, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto, y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado muerto tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo, y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso. Y voy a decir, qué raro esto. Todo lo que Moisés está diciendo acá era que los pueblos, las ciudades, los ciudadanos, los hombres y las mujeres, tenían que aprender a ser responsables cuando ocurría un homicidio, cuando alguien era agredido. Nadie se podía lavar las manos. Sino que si se encontraba un muerto cerca de tal ciudad, vamos a suponer, encontraban un muerto entre San Gregorio y Achá. Entonces se medía la distancia que había desde San Gregorio hasta el muerto y desde el muerto hasta Achá. El que tenía menos distancia, menos kilómetros, esa ciudad era responsable de descubrir quién era el homicida, y si no, la ciudad entera era culpable. Y entonces la gente se tenía que presentar delante del juez y decir, miren, nosotros no fuimos. Delante de Dios le digo que nosotros no fuimos. ¿Y por qué les podían creer? Porque ellos se estaban poniendo delante de Dios como testigos. Ahora, ¿para qué Dios estableció esta norma tan tonta? Para que vos y yo aprendamos que nadie puede escapar de la responsabilidad de proteger al prójimo. Cuando a esta señora, un rubio, un hombre que iba en un auto, vio que era atacada, ¿qué hizo? Llamó al 911. Cada vez que vos ves algo que es un ataque a alguien, una agresión a alguien, debes aprender, debes entender que sos responsable de buscar la justicia y de buscar defender a las personas. Vos sos responsable, sí o sí, aunque no conozcas la persona. Sos responsable de defender y descubrir y buscar la justicia y recuperar y toda la integridad física de las demás personas. Es responsabilidad. Es responsabilidad de cada ciudadano. Y eso nosotros tenemos que aprenderlo hoy. Y vamos a decir, pero no te estoy entendiendo. Yo te voy a explicar. ¿Viste cuando a un niño en la escuela lo agarran para la chacota y todos se ríen de él y nadie lo defiende? Enseñale a tus hijos
que si ven a un niño que es objeto de burla de otros, él tiene que aprender a defender a ese niño y no quedarse callado y no meterse con los otros porque los otros son mayoría, sino que aunque la maestra, el director le diga no moleste, cada vez que ven que ese niño es ofendido, que es objeto de burla, tiene que ir y denunciarlo. Fui objeto de burla desde jardinera hasta que terminé el liceo. Todos los años y cada día, desde jardinera hasta quinto año, fui la bruja del 71. Cada día era como me llamaban. Solo tenía 3 o 4 compañeros que me decían Betty, pero ninguno de ellos se jugó la túnica ni la moña para ir y decirle a la directora, tuve una directora en esa época, que me defendiera. Que en la escuela todos se burlaban de mí. De quinto año a sexto fui la cola de caballo. ¿Qué hice cuando estaba por terminar sexto año? Me corté el pelo cortito. Pero cortito. Imagínate, con mi rulo yo me agarraba los piojos que estaban. Yo estaba en quinto y me agarraba el piojo que andaba en primero. Entonces mi mamá decía, atate el pelo, Elizabeth. Nadie me defendió. ¿Qué hice yo? Me corté el pelo cortito. Se acercaban mis 15 y yo quería tener el pelo largo. Y no me crecía, no me terminaba acá. Con los rulos te demora el doble crecer que a cualquier otra persona. Cuando empecé el liceo era la Jehová, pero el pizarrón, clase que yo entraba, pero después del recreo, antes de empezar la clase, yo intentaba llegar primero que nadie. Me iba re temprano al liceo y me sentaba en mi salón para que no me escribieran Jehová en el pizarrón. Pero yo llegaba a menos 20 estaba escrito el pizarrón. No salía al recreo. Cuando quería acordar estaban 5 o 6 parados frente al pizarrón escribiéndome Jehová. Eso no lo podés permitir. A ver, que si eso a mí me hizo ser mala alumna, no. ¿Saben qué? Yo intenté ser la mejor siempre. Pero era tremendo. Era tremendo todos los días ser objeto de burla y que nadie se jugara para defenderme. Y esto que pasa en la escuela y que pasa en el liceo le pasa a tus hijos, le pasa a tus hermanos, le pasa a tus sobrinos. Enseñá que defiendan a aquel que es objeto de burla. Enseñá al que es objeto de burla que eso no lo detiene para ser el mejor. Pero enseñá por sobre todas las cosas que es responsabilidad de cada uno que nadie se burle del otro. Cuando nosotros detenemos la burla, cuando desde chiquitos aprendemos a defender al que es objeto de burlas, al que es objeto de bullying, como le dicen ahora, cuando llegan a adultos, esos niños, esos jóvenes, aprenden a defender a los otros adultos que conviven con ellos. Entonces, estos adultos aprenden a defender a aquellos que son abusados socialmente. ¿Sabes por qué está todo al revés? Porque nadie se atreve a defender al otro. Nadie se juega nada por el otro. Si se oye que en la casa del vecino hay gritos y trompadas, cierro la puerta y no me meto. El consejo es no te metas. Si estaremos al revés, ¿qué dijo Moisés? Es responsabilidad de todos. Y que si esto detiene el delito, sí, porque Moisés sigue un poquito más adelante. Dice, es responsabilidad de todos defenderse unos a otros.
Que enseñen desde el más chico hasta el más grande, que es responsabilidad defenderse unos a otros, cuidarse unos a otros, protegerse unos a otros. Si ves una muchacha que va sola y que detrás va alguien gritándole, ponete al lado de ella, camina con ella y defendela. Si ves a un muchacho del cual todos se burlan y le dicen cualquier sobrenombre, ponete al lado de él y sé su amigo. Y si conoces Deuteronomios 21, 18 al 21, si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón, borracho. Y sigue diciendo la Biblia. Primer cosa, defendete y aprende a defender. Es responsabilidad tuya defender al otro y proteger al otro. Pero también hay un modo que establece Moisés aquí de detener los delitos graves. Y es no encubrir a un familiar delincuente. No encubrir a un familiar delincuente. ¿Sabes que tu hijo, tu hermano, tu primo robó al vecino? ¿Sabes? Vos mismo vas a la comisaría a denunciarlo. ¿Sabes que tu tío, tu padre, tu hermano, tu vecino maltrata a la esposa? ¿Sabes? Vos mismo vas a denunciarlo. Si alguno tuviera un hijo contumaz, lo lleva ante la justicia. ¿Sabes que tu hermana, tu hermano, tu tío, tu padre, tu madre, tu abuelo, tu abuela vende drogas? ¡Denúncialo! ¿Querés saber cómo se detiene el crimen? Cuando vos sabés y vos denuncias. ¿Qué espera? ¿Que la policía lo descubra? Sácalo vos de raíz. ¿Vos entendés lo diferente que es la ley de Dios a cómo estamos acostumbrados a vivir? Nosotros, no, porque es mi tío, no digas nada, mi tío. Es mi madre, ¿cómo le voy a denunciar? Acá denuncian a un hijo para que sea apedreado. Nosotros no tenemos ese sistema judicial de que los maten, pero sí tenemos un sistema judicial en donde dice que yo no puedo hacerme la vista gorda cuando el delito se comete a mi lado y yo soy testigo. La responsabilidad ciudadana es el llamado que Moisés está haciendo acá. Y nuestras leyes tal vez no se parezcan a la ley judía, pero nuestro modo de conducirnos debe ser similar a esto. Una responsabilidad ciudadana en donde vos y yo podemos ir deteniendo la maldad. No la vas a parar porque dice la Biblia un montón de cosas. Pero sí, cuando vos descubras que tu primo era un asesino, por ejemplo, y vos ya lo veías venir, voy a decir, hubiera hablado a tiempo yo. Las cosas son a tiempo cuando yo las descubro, cuando las sé. Mi responsabilidad ciudadana debe llevarme a denunciar para proteger a otros. No solo por mí, para proteger a otros. Y dentro de toda esta ley judicial de responsabilidad ciudadana que Moisés está hablando, pone algo que parece que acá queda colgado. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicierais morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día,
porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. A ver, acá en medio de todo esto sale el tema de un crucificado. Cuando la pena capital judía era la lapidación, es decir, los mataban a pedradas. No existía, muy raro, que un judío fuera crucificado. No existía. Era maldición, no lo ponían en una cruz. Lo apedreaban. ¿Por qué Moisés pone esto acá? Porque él quería avisar ya, que el pueblo supiera que había uno que estaba dispuesto a tomar la responsabilidad por cada ser humano y que estaba dispuesto a cometer el crimen digno de crucifixión. Al peor asesino en Israel, a los demás los mataban a pedradas. Pero cuando allá era una aberración tremenda, a la persona la colgaban en una cruz. ¿Y por qué al que era colgado en una cruz, Dios le dice a Moisés, pero ese no puede quedar de noche colgado? Porque desde antes de la fundación del mundo, Dios había establecido que su Hijo muriera en una cruz por el pecado del mundo, que se iba a ser responsable, que nos iba a enseñar responsabilidad a cada uno de nosotros, pero que no vería corrupción. A ver, imagínate un cuerpo muerto colgado en la cruz toda una noche. ¿Cuántos bichitos voladores andarían comiendo ese cuerpo? Y la promesa de Dios es que el cuerpo de Jesús no vería corrupción. ¿Cómo se aseguraba Dios que cuando Jesús fuera crucificado, antes de la noche, lo sepultaran? Poniendo una ley acá, en medio de la responsabilidad ciudadana. Ninguno pasará la noche colgado en un madero. Y además, dice acá mismo Dios le dice, porque maldito por Dios es el colgado en un madero. Desde acá está anunciando que el día que Jesús estuviera colgando de una cruz, para Dios, Jesús iba a ser delante de sus ojos maldito. Dios le iba a dar la espalda y Jesús iba a cargar con la ira de Dios que era destinada a nosotros. Jesús iba a ser responsable y Dios le iba a dar vuelta a la espalda. Porque Jesús se hacía responsable. Responsables. Desde lo más simple, evitar que alguien se burle de otro, hasta lo más grave, denunciar cualquier delito que vos conoces que se comete. Responsabilidad. Del mismo tipo de responsabilidad que tuvo Jesús, si vos querés ser hijo de Dios. Ahora, ¿te diste cuenta que acá Deuteronomio, esta partecita, es la que cita Pablo? Acá de vuelta estamos viendo que Deuteronomio es el libro más citado en el Nuevo Testamento, tanto por Jesús como por los apóstoles. Por lo tanto, es por eso que Deuteronomio es el libro tan atacado de la Biblia y al cual todos quieren invalidar. Y dicen, ¿pero qué voy a leer yo esto? Si alguno tuviera un hijo, cuanto más lo voy a mandar a apedrear. No, entendelo en tus tiempos. Sé responsable de denunciar el delito. ¿Qué tengo que ver yo con un homicidio? Sé responsable del bienestar de los demás. Responsabilidad ciudadana. Enseña a Moisés desde acá hasta lo último. Y deja el ejemplo de Jesús, el que se hizo responsable de todos nuestros pecados, de todos nuestros delitos, y se hizo maldito en la cruz. ¿Sabes por qué? Pone acá Moisés, porque no vas a ser el más querido el día que denuncies.
no vas a ser el más querido el día que defiendas. Cuando vos defiendas a tu amigo, a tu amiga o a alguien que no tiene nada que ver con vos, los otros no te van a querer. Anímate a ser como Jesús, rechazado. Cuando vos te atrevas a denunciar un delito del tipo que sea, que en la casa del vecino están matando a palo a un niño, ¡anímate! No te va a querer el vecino, vas a ser rechazado, pero es lo que pasó Jesús. Responsabilidad es una de las necesidades que tiene nuestra sociedad, que seamos responsables y entendamos que somos responsables los unos de los otros. Y cuando nosotros entendemos que somos responsables, nosotros empezamos a aplicar un sistema que está contra sistema, pero que va a empezar a cambiar vidas que nosotros vamos a impactar, aunque te rechacen, igual que le pasó a Jesús. Dios nos bendiga a cada uno de nosotros y podamos ser responsables cada día de nuestras vidas. Amén.